Vamos a hablar de economía, pero también vamos a hablar de la economía relacionada con las universidades. ¿Qué es lo que se debiera reformular en el estudio universitario relacionado con la economía para después ser aplicada? Un estudio, además, que nosotros hemos conversado hace algunos sábados aquí, que merece una revisión, una especie de revisión de contenidos. Vamos a charlar con Daniel Steingart, que es director del Centro de Estudios para la Producción, y con Hugo Andrade, que es rector de la Universidad de Moreno. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por charlar con nosotros. Es un gusto, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, partiendo un poco de Bien. este análisis, ¿qué se estudia en las universidades, en la universidad cuando se estudia economía puntualmente, que considerás que tiene que ser revisado? Depende mucho de la universidad. Hay distintas universidades, tienen distintos planes de estudios, digamos. Yo creo que lo importante, en mi opinión, es tener una buena teoría, siempre es necesario, y también tener herramientas necesarias para hacer buenos análisis empíricos, digamos, para poder saber usar bases de datos, para poder saber analizar y hacer estudios de impacto, de evaluación de impacto de políticas públicas. Y una cosa adicional que creo que también es necesaria, que es algo que también a la formación de la economía hace muy bien, además de tener buena teoría y buena caja de herramientas para analizar empíricamente lo que ocurre en nuestra realidad, es poder conocer el territorio, digámosle así. O sea, yo creo que es muy necesario, es algo que yo de formación soy sociólogo, no soy economista, pero laburo todo el tiempo con economistas, y algo que me cuentan es cómo les abre la cabeza ir a visitar empresas, no ir a visitar fábricas. Yo ahora por mi trabajo tuve la suerte bueno, ahora con la pandemia un poco difícil, pero de ir a visitar distintas fábricas de distintos sectores, y es impresionante lo que abre la cabeza. Uno sale quizás de lo que uno aprende en la teoría o a veces en las bases de datos, y es un complemento muy virtuoso, ¿no? El estar en el territorio, en el campo, ver cómo es una línea de montaje, cómo es un layout de una planta, y todo eso integrarlo con un marco teórico que uno aprende, y también con un buen herramental para analizar la realidad. Así que un poco yo te diría esa tríada, ¿no? Una buena teoría, una buena caja de herramientas para analizar en términos empíricos la realidad, y poder ir al territorio y ver cómo funciona la economía real. Y si querés te sumo una cuarta, si es que hay lugar, Sí. diría una cuarta cosa que creo que hace muy bien para la formación de la economía es tener una suficiente formación en historia económica. Es el laboratorio, digamos, donde se dan es el laboratorio, la historia donde se dan los procesos sociales y económicos. Entonces, por ahí es mucho pedir, pero muchos de los planes de estudio tienen eso, pero bueno, tener un justo balanceo entre esas cuatro dimensiones. Hugo, ¿qué puso de manifiesto la pandemia? ¿En qué nos expuso? Bueno, la pandemia nos expuso a todos a repensar la forma en que llevábamos la docencia en la universidad para poder enfrentar la realidad de que no se iba a producir en el aula ese proceso que solo se puede dar ahí de intercambio entre los estudiantes y los docentes. Así que fue un gran sacrificio, pero eso fue logrado y transitamos el 2020 y lo estamos haciendo en el 2021, mejor preparados, porque el 2020 fue un año de aprendizaje, y bueno, y eso nos obligó a desplegar otras herramientas, a familiarizarnos, más que a familiarizarnos, a dominar estas tecnologías para poder seguir manteniendo la actividad docente. También los alumnos tuvieron que hacer un sacrificio mayor, porque además del problema de la conectividad, la posibilidad de interactuar, de participar, de dialogar, está muy limitada en estas herramientas. Todo está mediado por mensajes, así que el esfuerzo es mayor para poder hacer esta tarea en solitario, ¿no? La lectura, la comprensión de los textos. Sin el intercambio del aula es muy difícil, pero bueno, se está llevando a cabo de alguna manera. Hola Daniel, buenas noches. Cuando vos decís una teoría, ¿qué es una teoría? A ver, lo que me refiero es a que quizás yo a veces he visto en algunos
en alguna formación que hay. Últimamente yo veo que hay un sano interés por los datos, por el análisis empírico, que eso es muy bueno, pero a veces falta marco teórico, digamos. Uno puede aprender a usar datos, pero si uno no tiene una teoría, es decir, un conjunto de ideas ordenadas que trate de explicar una relación causa-efecto, esos datos que uno puede analizar van a perder potencia. Así como a veces, yo muchas veces creo que por ahí podemos tener muy buena formación en teoría, pero si no sabemos analizarlo en términos empíricos, esa teoría va a estar un poco desligada de la realidad. Digo que a la inversa, si tenemos un fetiche con usar los datos y los números, pero no tenemos una buena teoría que trate de ligar una cosa con la otra, estamos con alguna limitación. Hugo. Después las teorías pueden ser de distinto tipo, depende de qué problemática empírica uno quiere explicar, digamos, ¿no? Qué sé yo, para explicar el crecimiento económico puede haber un marco teórico, para explicar la inflación puede haber otro marco teórico, para explicar por qué un país se desarrolló y otro no, puede haber otro marco teórico, hay múltiples, digamos, pero lo importante es tener en cuenta el rol de la teoría para poder justamente explicar procesos que se dan en el campo de la experiencia, de lo empírico. Hugo, la pregunta no va a una universidad, a la de Moreno, va al sistema universitario. ¿Qué teorías son hegemónicas en el sistema universitario? No en la realidad política, en el sistema universitario. ¿Qué pasa con las teorías económicas? Sí, yo creo que la enseñanza de la economía en las universidades argentinas, digamos, hay un marco teórico dominante, que es hegemónico, que conduce todo el trayecto curricular de las carreras, que tiene que ver con el pensamiento neoclásico, digamos, por ponerlo con un título, ¿no? Hay una mirada en la que se deposita en el mercado toda la capacidad de autorregulación para organizar una economía capitalista, y eso determina que la mirada que uno tenga visto la economía en sus partes, la economía monetaria, la economía sectorial, la economía territorial, el Estado, dentro de esa lógica, tiene un menú fijo, digamos, que además está pensado de una manera universal. Ese menú es aplicable a cualquier país, en cualquier circunstancia, en cualquier estado de desarrollo, con prescindencia de las personas, los lugares, la trayectoria que cada país ha hecho. Y bueno, eso es lo que hace que fracase frecuentemente la teoría económica, los economistas, en los países como los nuestros. En esta época hay muchas universidades que se plantean esta discusión y tratan de robustecer el proyecto de sus carreras de economía, abriendo el abanico de teorías alternativas, ¿no? Siempre, al decir alternativa, siempre estoy pensando en ese marco teórico general dominante como una explicación alternativa. Ese es un esfuerzo que especialmente en las universidades nuevas se da por ampliar este abanico de teorías, que eso también conlleva distintas miradas para abordar la cuestión de los datos que planteaba Daniel. Eso es un esfuerzo que algunas universidades estamos llevando adelante para poder abordar la realidad de otra manera, con herramientas más eficaces. En ese contexto también las nuevas universidades, desde un enfoque más territorial, también se plantean una mirada de la economía, teorías que aporten a ver la diversidad en que se desarrolla la economía, por ejemplo, en un territorio como el conurbano, ¿no? No va a ser tan fácil que en el conurbano el único agente económico que nos podamos imaginar y ver en la realidad es la gran empresa tradicional, que es más fácil de ver dentro de ese marco teórico en las grandes universidades. Bien. En el conurbano vamos a ver emprendedores, pequeñas empresas. Sí, otra versatilidad, otra diversidad. Hugo y Daniel, muchas gracias a ambos por este contacto. Gracias a ustedes.